Me llamo Amina Sed, y mi corazón se ha impregnado del aroma a sal y el sonido de las olas desde el momento en que di mis primeros pasos en las verdes laderas de Anjouan, una de las islas encantadas del archipiélago de las Comoras. Imagina un lugar donde el cielo se funde con el mar en tonos azules indescriptibles, donde el viento sopla historias antiguas entre las palmeras y las olas susurran secretos olvidados en las rocas volcánicas. Este fue el escenario de mi infancia. Pero, hermano que me escuchas ahora, comprende. Tras esta belleza que parece forjada por el mismísimo Creador, se esconden misterios tan profundos como los abismos oceánicos que abrazan la isla, y fue en este mar, que para muchos parece tranquilo e inofensivo, donde el destino decidió encontrarme de una manera que cambiaría mi vida para siempre. Crecí en Mutsamudu, la vibrante capital de Anjouan, un lugar donde la tradición convive con la naturaleza. Nuestra casa, sencilla y acogedora, estaba construida con bloques de coral y madera, como tantas otras en Kuros. Mi padre, Muhammad, era pescador, una profesión heredada de sus padres y abuelos, como si el mar fuera una herencia transmitida de generación en generación. Incluso antes de que el sol saliera por el horizonte, ya navegaba por sus aguas, guiado por la intuición y las estrellas. Mi madre, Fátima, era el pilar de nuestro hogar. Devota y serena, se despertaba con la suave llamada del muecín de la mezquita, que resonaba por las calles empedradas como un canto que despertaba no solo cuerpos, sino también almas. A menudo la observaba mientras extendía su alfombra de oración frente a la ventana, mientras la luz del amanecer se filtraba por las persianas y le acariciaba suavemente el rostro. Sus labios murmuraban versos sagrados y su semblante transmitía una paz que, en aquel entonces, me parecía inalcanzable. Mi infancia transcurrió entre los rincones de la madrasa local, donde estudiaba el Corán, y las tareas de la cocina, donde ayudaba a mi madre a preparar los alimentos. Langosta o ksib, nuestro plato tradicional de langosta, fragante y picante, llenaba la casa con su aroma cautivador. Pero, aunque mi rutina estaba rodeada de tradición y devoción, algo dentro de mí siempre parecía estar fuera de lugar. Mientras las otras chicas se contentaban con recitar las suras y aprender las reglas, yo me sentía abrumada por preguntas que nadie quería oír. ¿Por qué Dios, siendo tan poderoso, permitía el dolor de los inocentes? ¿Por qué se nos impedía a las mujeres dirigir la oración, a pesar de ser igualmente capaces de fe y comprensión? Estas dudas me aislaban. Los profesores evitaban mis preguntas con miradas severas y frases vagas, como si incluso mi curiosidad fuera una amenaza. Y entonces llegó ese día, un día cualquiera, como tantos otros, pero que se convertiría en el hito silencioso de mi transformación. Era el 15 de agosto de 2018. Acababa de cumplir 13 años y fui a la playa de Moya, un lugar sagrado para mí, donde el aroma del mar se mezclaba con la libertad. Caminé sola por la fina arena, recogiendo algas que mi madre usaba en las medicinas tradicionales que preparaba para sus vecinos. El mar estaba agitado ese día, más agitado de lo habitual. Las olas rompían con fuerza contra los arrecifes de coral y levantaban una espesa espuma, como si escondieran algún mensaje entre sus salpicaduras. Entonces lo vi. Algo diferente flotaba en las olas, un trozo de papel, empapado, doblado, como si hubiera viajado kilómetros para llegar allí. Curioso, corrí hacia él y lo agarré antes de que la marea lo arrastrara. Era claramente parte de un libro, pero no estaba escrito en árabe ni suajili, los idiomas que conocía. Era francés, un idioma que conocíamos de la historia colonial de la isla. Las palabras estaban allí, legibles incluso en el papel húmedo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Me quedé paralizado. Las palabras me ardían por dentro, como si cada letra tuviera vida propia. No puedo explicar lo que sentí en ese momento, pero algo se iluminó en mi pecho. No era miedo, no era duda. Fue como si hubiera escuchado, por primera vez, algo que mi alma ya sabía, pero nunca había oído en voz alta. De tal manera, amó Dios al mundo. Dios dio a su Hijo, para que yo no pereciera. La idea parecía imposible, casi blasfema, comparada con lo que había aprendido, pero también era increíblemente hermoso. Con manos temblorosas, escondí el papel dentro de mi vestido y corrí a casa, como si guardara un secreto valioso. Durante todo el camino, esas palabras no dejaban de rondarme la mente. Dios amó, Dios liberó. Esto era tan diferente de la imagen que tenía de Alá. Poderoso, sí,
pero distante. Esta idea de un Dios tan cercano, tan apasionadamente interesado en la humanidad, parecía más un poema que una doctrina. Esa noche, mientras todos dormían, abrí la ventana para que la luz de la luna iluminara mi cajita de recuerdos. Era una vieja caja de metal que había pertenecido a mi abuela. Dentro guardaba pequeños tesoros, una concha que había atrapado en un día especial, monedas antiguas con rostros de líderes que nunca había conocido, y un collar de cuentas de colores que mi madre me había regalado por mi 6º cumpleaños. Envolví con cuidado el papel húmedo en un paño limpio, como si envolviera algo sagrado, y lo coloqué en el fondo de la caja. Sin darme cuenta, había construido mi primer altar, un lugar secreto donde ese mensaje podía respirar. En los días siguientes, no pude pensar en nada más. Abría la caja cada vez que podía y releía ese versículo como si fuera la única fuente de luz en mi vida. Algo cambió dentro de mí. Al repetir esas palabras en voz baja, sentí una calidez, un consuelo, algo que nunca había sentido durante las oraciones tradicionales. Hijo único, repetí en silencio. Era como si cada vez que lo decía, se derrumbara un muro dentro de mí. Era como si una voz silenciosa susurrara en mi interior, no con palabras audibles, sino con una presencia que sentía en los huesos, en la sangre, en el silencio de la madrugada. Una especie de llamada que atravesaba todo lo que conocía, como si viniera de un lugar fuera del tiempo, de una dimensión que mi mente de niña no podía identificar, y sin embargo, era real, tan real como la brisa que agitaba las hojas de palmera en nuestro patio trasero al anochecer. Pero lo que realmente me conmovió, hermano, fue una palabra: amar. Ni justicia, ni obediencia, ni miedo. Amar, esa palabra simple y aparentemente inocente, se convirtió en un terremoto en mi alma. Yo, con mis 13 años de vida viviendo entre tradiciones, disciplina religiosa y estructuras familiares rígidas, nunca había oído que Dios amara a la humanidad. Nunca. Respeto, sí. Reverencia, sí. Miedo, sobre todo. ¿Pero amor? ¿Amor por nosotros? ¿Por mí? Esta revelación fue como una grieta en el muro que separaba mi fe de mi ansia por algo más profundo. Fue allí donde se plantó una semilla que no podía arrancar aunque quisiera, porque ya era parte de mí. El problema era que, incluso con el corazón en un torbellino, estaba atrapado en una vida donde cuestionar ya era peligroso, y mucho menos seguir un camino diferente. Los meses que siguieron al descubrimiento de ese artículo fueron los más intensos que jamás había experimentado. Era como si cada célula de mi cuerpo se estuviera reprogramando, aunque todo parecía igual por fuera. Por la mañana, cuando Adán resonó el llamado a los fieles a Fajr, permanecí inmóvil sobre mi estera de paja, fingiendo dormir. Sin embargo, por dentro estaba despierto, y repetí en silencio aquellas palabras que ya se habían grabado en mi mente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se convirtieron en un himno privado, una melodía silenciosa que sonaba cada vez que mi alma buscaba un significado. Ya no podía separarlos de mí. En la madrasa, las enseñanzas de Abdullah, el respetado imán del pueblo, empezaron a sonar diferentes. No era culpa suya. Su voz conservaba la misma entonación firme. Su presencia aún inspiraba respeto. Pero algo en mí ya no era igual. Cuando habló del juicio final, del castigo implacable de Alá a los infieles y rebeldes, sentí un nudo en la garganta. Ya no podía oír esas palabras sin recordar otra promesa, la de un Dios que había amado tanto que se rindió. Era como si hubiera dos imágenes de Dios dentro de mí, librando una batalla silenciosa. Y me sentí desgarrado. En las clases de árabe, donde leíamos el Corán en su forma pura y poética, mi mente vagaba hacia otras preguntas. ¿Quién era? El Hijo. ¿Qué significaba? Vida eterna. Lo más importante, ¿existía un camino diferente hacia Dios que el que me habían enseñado desde que aprendí a hablar? Estas preguntas me atormentaban, pero al mismo tiempo me nutrían. Ya no era solo una chica musulmana en Anjouan, era alguien que buscaba un nuevo significado en la fe. Fue durante el Ramadán de 2018 que todo se intensificó. Habían pasado 3 meses desde aquel día en la playa, y yo me preparaba para el mes sagrado con mi familia, como siempre. La tradición se mantuvo. Ayuno desde el amanecer hasta el anochecer, oraciones constantes, comidas sencillas por la noche. Era un tiempo de purificación, de sacrificio, de gratitud. Pero esa noche en particular, algo cambió. La mesa estaba puesta, dátiles, arroz con coco, carne seca y té de jengibre. Mi padre dirigió la oración con su habitual dignidad,
agradeciendo a Alá por la comida. Todos tenían los ojos cerrados, las manos en alto, y miraban al este, excepto yo. En ese momento, algo dentro de mí clamaba en otra dirección. Era como si mi corazón se volviera por sí solo, buscando algo que estaba más allá de la brújula que siempre había guiado mi fe. No era rebelión, era sed. Entonces, en absoluto silencio, sin mover los labios, oré. Por primera vez, hablé con este Dios de amor, del que solo conocía una frase, y solo dije: si de verdad existes, si amaste al mundo así, muéstrate a mí. Fue una oración tan pequeña como una hoja al viento, pero para mí fue una entrega total. En ese preciso instante, sentí una extraña vibración, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado de densidad. Una ligera y cálida electricidad, casi imperceptible pero innegable, como si alguien estuviera allí, escuchándome, tocando mi espíritu sin tocar mi cuerpo. ¿Era una respuesta? ¿Era imaginación? No lo sabía, pero mi corazón lo sabía. Algo había cambiado. Más tarde esa noche, salí al patio trasero de la casa. El cielo, repleto de estrellas, parecía mirarme fijamente. Era tan vasto, tan lleno de promesas tácitas. En lugar de volverme hacia la Meca, como había hecho todas las noches de mi vida, simplemente levanté las manos y susurré: Dios de amor, no sé quién eres, pero quiero conocerte. Fue una confesión, una petición, un comienzo. Así fue como mi fe empezó a cambiar. No de forma explosiva, sino como el amanecer, lento, suave, imposible de detener. Días después, me di cuenta de que ya no rezaba por costumbre, sino por deseo. Seguía haciendo los gestos de la oración musulmana delante de mi familia, pero mi corazón estaba en otro. Era como vivir en dos mundos, uno visible, el de mi cultura, mi historia, mi familia, y otro invisible, el mundo interior, donde Dios empezó a revelarse de una forma completamente nueva. Y entonces llegaron los sueños. En el primero, había un hombre, vestía de blanco, y su rostro era luminoso. Estaba de pie en una colina, con los brazos extendidos como si me diera la bienvenida. Nunca había visto imágenes de Jesús en mi vida, pero algo dentro de mí sabía, era él. En el segundo sueño, caminaba sobre las aguas del Océano Índico, el mismo mar que me había dado ese papel. No había miedo, solo confianza. Sostenía una mano invisible que me guiaba hacia una isla bañada por una luz tan brillante que apenas podía abrir los ojos. Pero quizás lo más impresionante no fue lo que vi por fuera, sino lo que sentí por dentro. Poco a poco, mi corazón empezó a cambiar. Me volví menos impaciente, menos resentido. Empecé a escuchar más, a juzgar menos. Era como si una nueva naturaleza naciera dentro de mí, silenciosa pero poderosa. Con el paso de los días, la nueva paz que había sentido comenzó a desbordarme sin darme cuenta. Esa serenidad que antes solo existía en mí, poco a poco, empezó a reflejarse en mis actitudes, en mi forma de hablar, de moverme, incluso en mi mirada al mundo que me rodeaba. Mis padres fueron los primeros en notarlo. Yo, que durante años había sido una adolescente inquieta, llena de preguntas molestas, ahora caminaba con una calma que resultaba casi extraña para quienes me conocían bien. Empecé a evitar las discusiones, a no reaccionar con impaciencia, y por alguna razón que ni siquiera yo podía explicar, empecé a sonreír más, no por pretensión, sino por silenciosa gratitud. Una tarde, sin darme cuenta de que estaba cerca, oí a mi madre contándole algo a mi tía Mariam. Amina, está diferente. No sé, más tranquila, más radiante quizás, dijo, con un tono entre el alivio y la inquietud. La tía Mariam respondió con un silencio que, en sí mismo, ya era un juicio. Mariam, la hermana mayor de mi madre, era una figura imponente, alta, esbelta, siempre envuelta en sus largos velos negros que ondeaban suavemente sobre el suelo. Caminaba como si conociera el peso de cada paso. Sus ojos oscuros y penetrantes parecían escudriñar todo a su alrededor, como si buscara el pecado donde otros solo veían rutina. Su reputación en la comunidad era sólida. Una mujer sabia y estudiosa, una estricta guardiana de las tradiciones y una profunda conocedora de los textos sagrados. Había memorizado el Corán completo de joven y estudió durante años en el extranjero, incluyendo la prestigiosa Universidad Al-Azhar en Egipto, donde se había convertido prácticamente en una referencia viviente de las doctrinas ortodoxas del Islam. Y fue esta mujer, mi tía Mariam, quien poco a poco empezó a observarme de una forma que me incomodaba. Al principio,
Era una presencia más constante de lo habitual. Aparecía en casa a cualquier hora, hacía preguntas sutiles sobre mi rutina y siempre parecía querer saber más de lo que estaba dispuesta a decir. Fingí no darme cuenta, pero en lo más profundo de mí, una ansiedad silenciosa empezó a instalarse. Así que, en una tarde húmeda de octubre, mientras ayudaba a mi madre a preparar sambus, dulces tradicionales rellenos de cacahuetes y especias, mi tía apareció sin avisar. Era casi la hora de cenar. Noche la oración del atardecer, y la casa estaba a toda marcha preparándose para el ritual. Solíamos parar todo, lavarnos las manos, cubrirnos la cabeza y mirar hacia el este en reverencia. Pero esa tarde, quizá distraída por los aromas o el calor, pasé unos segundos extra en la cocina, organizando los ingredientes. Fue suficiente. Amina, llamó mi tía con voz firme y sin vacilaciones. ¿Por qué tardas tanto? Es hora de rezar. Fue solo una frase, pero el tono cortante ocultaba algo más. No solo me llamaba, sino que me estaba poniendo a prueba. Algo en su expresión, quizá la forma en que me miraba fijamente, dejaba claro que ya sospechaba, y ese instante, aparentemente breve, se me quedó grabado en la mente como el comienzo del asedio que se cernía sobre mí. «Ya voy, tía Mariam», dije con una sonrisa forzada, intentando disimular la agitación que me azotaba el pecho. Durante la oración, sentí su mirada pesada sobre mí como una piedra. Incluso mientras nos inclinábamos al unísono, mientras nuestras frentes rozaban la alfombra que daba a la Meca, supe que estaba atenta, escrutando cada pequeño gesto, como un centinela de la fe listo para dar la alarma. Esa noche, después de cenar, me quedé en mi habitación, fingiendo leer, pero atento a los ruidos de la casa. Lo que oí, o mejor dicho, lo que casi oí, solo sirvió para aumentar mi inquietud. Se oían voces bajas desde la sala. Mi madre, mi padre y mi tía susurraban. Mi nombre salía a relucir de vez en cuando, pero quedaba ahogado por frases incompletas. Aún sin captar el contenido, comprendí perfectamente lo que ocurría. Mi vida interior, mi pequeño mundo secreto, ya no era tan invisible. 3 días después cometí un error que sellaría mi destino. Era hora de orar. Durel, momento sagrado del mediodía. Como siempre, nos reunimos en la sala de oración. Mi madre extendió las alfombras, mi padre preparó el agua para la purificación, y yo, como siempre, fingí estar plenamente presente. Pero mi mente ya se había acostumbrado a vagar. Ese día en particular, mientras recitamos los versos y nos inclinamos, algo me distrajo. Mis pensamientos estaban completamente absortos en el Dios de amor, que ahora habitaba en el centro de mi fe silenciosa. Y en el momento de la postración, en el momento más sagrado, volví la mirada no hacia el este, sino hacia el oeste, hacia el sol poniente. Fueron solo unos segundos, una distracción, pero suficiente. Al levantar la vista, mis ojos se encontraron con los suyos. La tía Mariam me observaba, y en esa mirada vi no solo desaprobación, sino algo aún más alarmante, certeza. La certeza de que algo andaba muy mal en mí, la certeza de que había transgredido algo sagrado, y lo que era aún más aterrador, una determinación implacable de que no quedaría impune. Su mirada me persiguió durante días. Ese instante congelado, con sus ojos fijos en los míos, se convirtió en un recuerdo ardiente. Sabía que ya no había lugar para el disfraz. La vigilancia era total. Y no me equivoqué. En los días siguientes, mi tía me convirtió en su proyecto personal. Empezó a aparecer en casa con más frecuencia, siempre con algún pretexto. Pescado fresco, noticias de la comunidad, una visita casual. Pero yo sabía, ella me observaba. Durante las oraciones, se acercaba a mí. Sus ojos, como faros, escrutaban cada centímetro de mis movimientos. Ya no había margen de error. Mi angustia aumentó, porque sabía el peso que ella soportaba. No era solo una mujer religiosa, era una figura de autoridad. Su palabra era valiosa. Su opinión moldeaba la visión de la familia sobre cualquier cosa. En una cultura donde la tradición y el honor son más importantes que los sentimientos individuales, una sola acusación suya podría arruinarme la vida. La tercera tarde después del error de la oración, la tía Mariam apareció a la hora de la oración, ración de la tarde, con una cesta de pescado aún brillante y fresco. Dijo que era un regalo de su esposo, pero en lugar de irse como solía hacer, se tranquilizó y pidió orar con nosotros. Durante la oración, la presión de su mirada era casi física. Sentí como si me juzgara no una persona, sino un tribunal invisible,
cuyos veredictos ya estaban escritos antes de que comenzara el juicio. Y esa noche sucedió lo inevitable. Poco después de cenar, mis padres me llamaron a la sala. Su tono era tranquilo, pero había algo denso, tenso, en el ambiente, como el aire antes de una tormenta. Mi madre me miró con preocupación, sus ojos escrutándome como si intentara descifrar un acertijo. Mi padre guardó silencio, con las manos entrelazadas en el regazo, y entonces, con la voz más dulce que pudo, dijo: «Amina, necesitamos hablar». «La tía Mariam ha notado algunos cambios en tu comportamiento durante las oraciones», dijo mi madre, con una voz cuidadosamente neutral, como si cada palabra necesitara ser medida. «Dijo que pareces distraída, diferente». La habitación se quedó en silencio por unos segundos. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino denso, denso de anticipación, como el aire antes de una tormenta tropical. Mi corazón, que antes latía con fuerza en paz, ahora latía como un tambor frenético en mi pecho. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de estera, frente a mis padres. Mi padre me miró con su habitual expresión serena, quizá esperando todavía una explicación lógica, quizá solo con la esperanza de que no pasara nada malo. Pero mi madre, ¡ay, mi madre! Sus ojos eran como espejos, reflejaban no solo lo que yo era, sino en lo que ella percibía que me estaba convirtiendo. Las madres lo saben, siempre lo saben. Intenté respirar hondo sin sonar nervioso. «No entiendo de qué habla la tía Mariam», dije con la mayor calma posible. Recé como siempre. Mi voz sonaba firme, y mi padre asintió levemente, aparentemente satisfecho con mi explicación. Él, como la mayoría de los hombres de nuestra comunidad, veía la fe como un conjunto de rituales que debían realizarse correctamente: postura, palabras, dirección, ritmo. Y por fuera, yo seguía manteniendo la apariencia de todo eso, solo por fuera. Pero mi madre permaneció en silencio, observándome. Y en esa mirada maternal había algo más que duda. Había dolor, como si, en algún lugar de su corazón, ya hubiera brotado la semilla de la sospecha, y rezara para estar equivocada. Pero mi tía Mariam no era una mujer de dudas, era una mujer de certezas. En las semanas siguientes, su vigilancia se intensificó. Aparecía cada vez con más frecuencia, con pretextos triviales, para buscar especias, traer fruta del campo, para hablar de asuntos comunitarios. Pero yo lo sabía. Cada visita era una inspección encubierta. Durante las oraciones, empezó a observarme con atención quirúrgica, como si buscara la más mínima grieta en la fachada de mi ortodoxia. Empezó a ponerme a prueba en momentos inesperados. Me pedía que recitara suras específicas del Corán, algunas que ni siquiera los adultos suelen memorizar. Otras veces, me hacía preguntas teológicas complejas durante las comidas, como para pillarme en una contradicción. Respondía lo mejor que podía, basándome en las lecciones de la madrasa y en mis recuerdos de infancia, pero por dentro, la tensión era insoportable. Me estaban cazando, y la cazadora era alguien que me conocía al dedillo. El momento más peligroso, sin embargo, ocurrió durante el Maulid, la celebración del nacimiento del profeta Mahoma. Era noviembre de 2018. Toda la familia se había reunido en casa de la tía Mariam para las festividades. La casa estaba decorada con telas de colores y el aire perfumado con incienso. Las mujeres cantaban oda, poemas religiosos, con fervor y devoción. Sus voces se fundían en un coro de fe que reverberaba a través de los muros de piedra de la antigua residencia. Estábamos todos sentados en círculo, balanceándonos suavemente mientras recitábamos alabanzas al profeta. La voz de mi madre temblaba de emoción. La de mi tía Mariam era firme como una roca. Y la mía, bueno, mi voz estaba ahí, pero mi mente no. De repente, entre la cadencia de los versos, un recuerdo me asaltó. La imagen del hombre de blanco de mis sueños regresó, el ser cuya presencia irradiaba una compasión indescriptible, cuya mirada me envolvía con el afecto más puro que jamás había conocido. Era como si, incluso allí entre los demás, me llamara. Y sin darme cuenta, comencé a sonreír. No era una sonrisa cualquiera, de esas que se ven en sociedad. Era una sonrisa interior, suave, serena, de alguien que, por un instante, se sintió tocado por algo más grande que el mundo. Pero ese pequeño gesto de luz se interpretó como una sombra. La tía Mariam lo notó. Claro que lo notó. En cuanto terminó la oración, se acercó a mí. Su mano me apretó el brazo suavemente, como para demostrarme cariño, pero su voz susurrante era como un cuchillo frío. «Amina», dijo mirándome fijamente,
¿Qué te alegraba tanto durante la recitación? ¿Qué te hacía sonreír así? Me quedé paralizado. Fue como si me hubiera sacado de un sueño. Intenté formular una respuesta, algo que sonara plausible, piadoso. Yo estaba pensando en la belleza de las palabras del profeta. Respondí, con un esfuerzo sobrehumano por mantener la voz firme, pero ella lo notó. Sus ojos se entrecerraron en un gesto que mezclaba lástima y desconfianza. Las palabras del profeta inspiran respeto, hija, reverencia, temor de Dios, pero esa sonrisa tuya, eso era algo más. Eso era. No terminó la frase, pero no le hacía falta. Lo que insinuaba era peor que cualquier acusación directa. Esa noche, en casa, no pude conciliar el sueño. Di vueltas en la cama, escuchando el canto de los grillos y el lejano sonido de las olas rompiendo contra el arrecife. Sentí un nudo en el estómago, un miedo que nunca antes había conocido. El miedo a ser descubierto no como un pecador, sino como un traidor a la fe de mi familia, al nombre que llevaba, a la identidad que había heredado. Me levanté lentamente, caminé hacia mi baúl y saqué mi cajita de metal, mi relicario secreto. Desenrollé el papel húmedo y descolorido que había encontrado en el mar. Volví a leer aquellas palabras francesas que habían transformado mi alma, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero por primera vez, esas palabras sagradas no me trajeron paz. Me trajeron miedo. Por primera vez dudé, no de lo que sentía, sino de si podría soportar las consecuencias de seguir sintiéndolo. En Comoros, abandonar el Islam no fue solo un cambio de fe, fue una ruptura con todo, con la familia, con los vecinos, con la historia de nuestro pueblo. Fue poner en riesgo su integridad física, su existencia social y su alma ante los ojos de todos. Y la respuesta que tanto temía llegó a la mañana siguiente, con la implacable puntualidad de una frase. Mi madre estaba en el mercado de Mutamudu. Mi padre había ido a pescar antes del amanecer. Estaba solo en casa, ordenando mi habitación, cuando oí un fuerte golpe en la puerta. Abrí y allí estaba mi tía Mariam, vestida con su niqab negro, con las manos fuertemente entrelazadas a los costados. A su lado estaban sus dos hijas mayores, Sara y Salma, conocidas en nuestra comunidad por su rectitud y rigor religioso. Amina, dijo mi tía en un tono que no admitía diálogo. Tenemos que hablar. Antes de que pudiera responder, entraron. Mi tía estaba sentada en la sala principal, erguida como un juez. Sus hijas estaban de pie a ambos lados de la puerta como centinelas. Tus padres no están aquí, continuó. Así que esta es nuestra oportunidad de resolver esto de una vez por todas. Sentí que se me helaba el cuerpo. Me temblaban las manos, pero intenté mantener la voz firme. No entiendo de qué hablas, tía Mariam. Era mentira, claro, y hasta yo sabía que sonaba a mentira. Mi voz salió temblorosa, débil, un atisbo de resistencia. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos estaban fijos en los míos, brillando con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. De pie ante ella, ya no era su sobrina. Era una amenaza, una distracción, un alma en peligro, y ella estaba decidida a salvarme, incluso contra mi voluntad. Amén. He sido paciente contigo, comenzó mi tía Mariam en voz baja, casi un susurro, pero llena de esa autoridad ancestral que parecía surgir del suelo bajo nuestros pies. Pero ya no puedo fingir que no lo veo. Tus oraciones han cambiado, tu comportamiento ha cambiado. Hay algo diferente en ti, algo que no es islámico, algo que huele a otra cosa. ¿Algo más? La pregunta se me escapó de los labios antes de poder contenerla, llena de una sorpresa que quizás sonaba demasiado ingenua. Pero el corazón me latía con fuerza en el pecho, como si quisiera reventarme las costillas y salir corriendo. La forma en que mi tía dijo, huele a otra cosa, me puso los pelos de punta. No era una frase vaga, era una acusación velada, algo más oscuro que una simple duda religiosa. No dudó, sus ojos, fijos en mí, se oscurecieron cada vez más, y dijo con más firmeza, hay, efectivo, espíritus malignos que se aprovechan de la fragilidad de las jóvenes. Entidades que se alojan en el alma y la desvían del camino de la verdad. Brujería, Amina, objetos malditos, influencias demoníacas. Estás en peligro, hija mía, y nos estás poniendo a todos en peligro también. La palabra brujería cayó como un rayo. Allí, en el corazón de nuestra sencilla casa, construida con los mismos bloques de coral y madera que tantas otras en Mutsamudu, la atmósfera cambió. Ya no era solo una conversación familiar difícil, era una sentencia. En cómo
La brujería no era una superstición olvidada de antaño, era una acusación mortal, una etiqueta que podía destruir una vida, una reputación, todo un futuro. Y ella acababa de ponerme esa etiqueta. He estado rezando por ti, continuó, con los ojos llenos no de compasión, sino de fervor. Le pedí a Alá que me mostrara la verdad, y anoche me respondió. ¿Qué clase de señal?, pregunté, aunque una parte de mí en silencio rogó no escuchar la respuesta. Se levantó lentamente, como una sacerdotisa a punto de realizar un ritual. Se acercó a mí, y el calor de su cuerpo, mezclado con el aroma a aceite de jazmín, me hizo retroceder instintivamente. Estaba tan cerca que nuestras respiraciones se mezclaron, y entonces dijo, con una claridad aterradora, la señal de que practicas brujería, que hay objetos malditos escondidos en esta habitación, que le estás rezando, demonios, Amina, no por Alá. Se me heló la sangre. La revelación fue peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de sospecha religiosa ni de fervor conservador. Era una cruzada. Y para mi tía Mariam, yo no era un alma en busca de la iluminación. Era una plaga que debía ser extirpada. Una causa perdida que requería purificación. Vamos a registrar tu habitación, declaró con una autoridad que no dejaba lugar a discusión. Se me secó la garganta. Los pocos metros que separaban la sala de mi dormitorio parecían extenderse como un cruce de desierto. Cada paso sonaba como las campanadas de un reloj, anunciando el fin inminente de la vida que había conocido hasta entonces. Detrás de mí, mi tía caminaba con la solemnidad de un juez a punto de dictar la pena de muerte. A mi lado, sus hijas, Sara y Salma, me acompañaban con la frialdad de quienes ya estaban convencidos de la culpabilidad del acusado. Al entrar en mi habitación, me invadió una oleada de pánico. Este modesto espacio, con sus paredes de barro enlucidas y una pequeña ventana de madera por la que solía contemplar las estrellas, era el único lugar donde podía ser quien realmente era. Allí, entre mis conchas marinas, mis libros del colegio y mi vieja caja de recuerdos de la abuela, había construido mi refugio, mi mundo secreto. Pero ahora, ese santuario estaba a punto de convertirse en mi prisión. Mi tía no perdió tiempo. Con precisión casi militar, empezó a rebuscar por todas partes. Revolvió los estantes, movió con violencia el colchón de paja, abrió mis cuadernos, mis libros del colegio. Sus hijas se dispersaron por la habitación como águilas hambrientas, examinando mi ropa, mi caja de lápices de colores, incluso las notas que me había escrito en las noches de insomnio, preguntándole a Dios si aún me veía. «Sabemos que está aquí», murmuró la tía Mariam mientras levantaba la alfombra. «Los demonios se aferran a los objetos físicos. Podría ser un talismán, un amuleto oculto, un papel maldito, algo que trajiste aquí sin darte cuenta». Sus ojos ardían, y en ese momento lo supe. No solo quería encontrar pruebas. Ella, necesario porque sin ellos, su propia fe flaquearía, y ella jamás lo aceptaría. Fue entonces cuando sus dedos encontraron la pequeña caja de metal. Mi corazón se paró. «¿Qué hay aquí, Amina?», preguntó, sosteniéndolo como si fuera un artefacto radiactivo. Mi mente buscaba desesperadamente una salida. Solo recuerdos de mi abuela, conchas, monedas antiguas, cosas sin importancia. Pero mi tía ya había detectado el temblor en mi voz, y conocía muy bien ese tipo de mentira. Se arrodilló en el suelo de tierra y abrió la caja con cuidado. Examinó los objetos dentro, uno por uno. Tocó las conchas, miró las monedas, levantó el collar de cuentas como si examinara una serpiente dormida. Y entonces, sus dedos tocaron la pequeña tela de algodón doblada con tanto cuidado. El sobre de mi secreto, el recipiente de mi despertar. Con manos temblorosas, no de miedo, sino de repugnancia, desdobló la tela y encontró el papel. Estaba amarillento, parcialmente arrugado por la humedad y el paso del tiempo, pero aún conservaba aquellas palabras en francés que me habían rescatado de las profundidades de la duda. Palabras que, para mí, representaban esperanza, pero para mi tía Mariam eran evidencia de que el mal había entrado en nuestro hogar. Su rostro se transformó. Sus ojos, antes tan duros, ahora estaban abiertos de par en par con un horror absoluto, como si acabara de sacar una serpiente venenosa de una caja. «¡Oh, Dios mío!», exclamó dejando caer la caja, que cayó al suelo con un fuerte golpe. Es peor de lo que imaginaba. Sus hijas se acercaron de inmediato, inclinándose para ver el papel, como si presenciaran un objeto prohibido. Por un instante, toda la sala pareció contener la respiración, y yo me quedé allí, inmóvil,
como si presenciara cómo me arrancaban el alma a la fuerza, en silencio. Supe en ese instante que todo había cambiado, que mi fe secreta, ese vínculo invisible que me había dado fuerza cada noche, ahora era una prueba contra mí. Para mi tía, ya no era una joven confundida, era una amenaza espiritual, un riesgo que debía erradicarse antes de que se extendiera. Pero lo que ella no sabía era que, a pesar del miedo, a pesar de la angustia, algo dentro de mí ya había elegido, y no había vuelta atrás. Cuando Sara leyó las palabras en francés, su rostro se quedó en blanco al instante. Esa blancura repentina, casi fantasmal, nos heló la sangre. «Madre», susurró con voz llena de temor reverente. Esto habla de un hijo de Dios». Hizo una pausa, como si las sílabas fueran blasfemias capaces de romper el silencio sagrado de la habitación. «Eso es cristianismo», murmuró con un desagrado que me hizo querer desaparecer en el suelo. Mi tía Mariam terminó la frase con veneno en los labios. «Nuestra Amina ha estado practicando la religión de los infieles. Adora a un Dios falso, un impostor que se atreve a llamarse Hijo de Alá». Se volvió hacia mí con ojos que ardían de furia, como si yo fuera la personificación del mal. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo esta mentira, maldita niña?». Quise responder, quise explicar, pero la angustia me aplastó las palabras. Se me atascaron en la garganta, bloqueadas por el dolor y el miedo que me atenazaban. Mi tía interpretó mi silencio como una confesión. «Estaba adorando a Jesús», declaró, con la voz temblorosa por el horror y la acusación. «Estaba rezando al falso profeta de los cristianos. Con razón ha cambiado tanto. Los demonios cristianos ya poseen su alma». Fue entonces cuando la casa estalló en un frenesí aterrador. Sara corrió a la cocina. Sus pasos resonaron por toda la casa, y regresó con gruesas cuerdas que raspaban el aire al desenrollarse. Salma me agarró los brazos con una fuerza desesperada, impidiéndome escapar, impidiéndome respirar libremente. Mi tía Mariam comenzó a cantar versos del Corán. Su voz se elevaba como un trueno, una oración que parecía un exorcismo a punto de expulsar la oscuridad que ella creía que había dentro de mí. «Estas malditas palabras han contaminado nuestro hogar», gritó, sosteniendo el periódico francés como si fuera una bomba a punto de explotar. «Debemos purificar a esta chica antes de que el demonio se propague a todos». Cuando Sara regresó, ya habían empezado a atarme las manos, con los nudos tan apretados que sentí que la sangre dejaba de circular. Mi pánico, antes controlado, finalmente explotó. «Por favor, tía Mariam, te lo puedo explicar», supliqué con voz temblorosa y llena de lágrimas. «No es lo que piensas. Los demonios siempre mienten», respondió ella con implacable convicción. «Niegan su presencia hasta el último momento». Me arrastraron al patio trasero, donde habían encendido una fogata en el centro, cuyas llamas ya se elevaban hacia el cielo nocturno. Junto a ella, una olla grande hervía con agua, y el vapor se elevaba como un presagio de tormento. Mi tía continuó su frenética oración, como si solo eso pudiera detener a los demonios que ella imaginaba que me consumirían por completo. «Los demonios cristianos son los más testarudos», explicó entre las palabras sagradas. «Necesitan fuego y agua para ser expulsados». La olla burbujeaba. El agua empezó a hervir. Mi tía se acercó con una mirada que mezclaba cruel determinación y oscuro placer. «Esta es tu oportunidad de salvación, Amina», dijo, con una voz que intentaba sonar maternal, pero llena de una amenaza velada. «Renuncia a tu falso Dios ahora, jura lealtad eterna a Alá y al profeta Mahoma, y esta purificación será rápida». Pero la respuesta que salió de mis labios fue inesperada incluso para mí. «No puedo renunciar a la verdad». Las palabras volaron antes de que pudiera detenerme, una fuerza invisible guiando mi coraje. «Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo único. Esa es la verdad que he descubierto, y no puedo negarla». Mi confesión desató la tormenta. Sin previo aviso, mi tía Mariam agarró una olla hirviendo y me la echó en las piernas. El dolor fue instantáneo, como si miles de agujas calientes estuvieran perforando mi piel. Grité, un sonido desgarrador que mezclaba dolor físico y una agonía mucho más profunda, la traición del amor que se había convertido en violencia. «Renuncia a tu demonio», exigió, mientras preparaba otro recipiente. «Renuncia a Jesús y acepta que Mahoma es el único profeta verdadero». Pero aún en medio del fuego que quemaba mi carne, algo dentro de mí se hizo más fuerte. Comencé a rezar, no en árabe, como había aprendido en la madrasa, sino en francés, las palabras en el amado papel ahora un escudo. «Jesús», susurró entre lágrimas. «Jesús, sálvame».
Las palabras escaparon de mi boca como si fueran el último grito de un náufrago que luchaba en las turbulentas olas de la desesperación. Era casi una oración, una súplica que salía de lo más profundo de mi alma, llena de miedo, pero también de una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. En el momento en que pronuncié esas palabras, sentí algo extraño. En lugar de debilitarme, un poder inexplicable comenzó a crecer dentro de mí, como si una luz intensa brillara en medio de una oscuridad sofocante. Mi confesión, lejos de apaciguar la furia que ardía en los ojos de mi tía, solo la transformó en una bestia furiosa, dominada por una rabia incontrolable. Ya no era la mujer que conocía, parecía completamente dominada por una fuerza que la superaba, una presencia maligna que había invadido su mente. Con un grito ronco y salvaje, ordenó a sus hijas que se acercaran, como si convocara un ejército para un ritual ancestral y despiadado. «¡Está poseída!», gritó, y las palabras me golpearon como un martillo. «¡Tomada por demonios!». La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de miedo y furia que parecía impregnar cada centímetro del espacio que nos rodeaba. De repente, mi tía agarró otro recipiente lleno de agua hirviendo, el mismo que me había quemado la piel momentos antes, y esta vez lo apuntó directamente a mis brazos. El dolor fue una descarga brutal, como si me hubieran abierto las venas al fuego. El calor abrasador parecía querer quemar no solo mi carne, sino mi propia esencia, y sin embargo, algo milagroso comenzó a suceder allí, en ese momento de extremo sufrimiento. Cuanto más se debatía mi cuerpo en agonía, más se aclaraba mi mente, como si ese dolor físico, en lugar de destruirme, me purificara espiritualmente. En medio del caos, oí sus voces, las de mi tía y sus hijas, unidas en un grito casi ritual. «Renuncia a tu falso Dios». Era una frase que resonaba como un trueno en mis oídos, un intento desesperado por hacerme olvidar todo en lo que creía. Pero, contra todo pronóstico, solo pude responder con una repetición firme, casi hipnótica: «Jesús, sálvame, Jesús, sálvame». Esas palabras se convirtieron en mi escudo invisible, el único ancla que me mantenía en la delgada línea entre la cordura y la perdición, entre el miedo y la esperanza. Las siguientes horas fueron un tormento constante. Mi tía y sus hijas no paraban. Me rociaban repetidamente con agua fría, como para extinguir la llama que ardía en mi interior. Gritaban versículos del Corán con voz autoritaria, intentando arrancar mi fe como si fuera una mala hierba. Las amenazas se volvieron más siniestras, prometiendo consecuencias aún peores si me negaba a renunciar a mi nueva creencia. Con cada palabra dura, con cada salpicadura de agua, el dolor me consumía, pero persistí. Cuando el sufrimiento parecía insoportable, mi espíritu se aferraba a esa simple oración: «Jesús, sálvame», y una paz profunda e inexplicable me envolvía, como si una fuerza invisible me levantara, impidiendo que me derrumbara. Para cuando el sol finalmente empezó a ponerse, estaba exhausta, magullada y débil, hasta el punto de apenas poder mantenerme en pie. Pero contra todo pronóstico, mi tía Miriam detuvo el tormento. No por piedad ni compasión, sino porque ella misma estaba agotada, casi derrotada por la intensidad de lo que enfrentaba. «Los demonios son más poderosos de lo que imaginaba», murmuró, secándose el sudor que corría por su frente arrugada. «Esto no terminará aquí. Mañana llamaremos al imán y a los ancianos de la comunidad. Necesitamos una intervención importante». La frialdad en su voz no dejaba lugar a dudas. Lo que estaba por venir sería aún más oscuro e implacable. Esa noche, me dejaron atado en el patio, como si fuera una fiera, una amenaza que había que contener. Mi cuerpo estaba marcado por quemaduras dolorosas e hinchadas. Mi piel ardía, y la sed y el hambre me oprimían el pecho con una intensidad casi insoportable. Pero incluso en ese estado miserable, algo dentro de mí se negaba a romperse. Al contemplar el cielo oscuro y estrellado de Anjuan, recordé un trozo de papel que llevaba en el bolsillo. En él estaban escritas palabras que hasta entonces no había comprendido del todo. «Aunque el que cree en él no perecerá jamás, para que todo aquel que cree en él no perezca». Por primera vez, esas palabras cobraron vida en mi corazón. Comprendí que esta no era solo la promesa de una vida después de la muerte, sino de algo mucho mayor, una vida que ningún sufrimiento físico podría tocar, una existencia espiritual que ningún dolor podría destruir. El amanecer me encontró despierto, no porque quisiera, sino porque el dolor constante de las quemaduras no me dejaba descansar. La frescura del rocío nocturno me trajo un ligero alivio, un bálsamo refrescante para mi piel aún ardiendo.
pero cada movimiento era un cruel recordatorio de lo que había pasado. Sin embargo, lo que más me atormentaba no era mi cuerpo herido, sino lo que sabía que vendría después. Mi tía había prometido involucrar a toda la comunidad religiosa en esta purificación, y eso significaba que estaba a punto de enfrentarme a algo mucho peor que cualquier quemadura. En Comos, cuando el imán y los ancianos de la comunidad se involucraban en casos de presunta posesión demoníaca o brujería, las consecuencias podían ser fatales. Había oído historias, susurradas en el pueblo, de personas que simplemente desaparecían tras tales intervenciones. Oficialmente, eran expulsados de la comunidad por infidelidad o brujería, pero nadie los veía en otras islas ni en lugares cercanos. El miedo a lo desconocido flotaba en el aire, y me sentí más vulnerable que nunca. Alrededor de las 6 de la mañana, mientras el cielo comenzaba a aclarar tímidamente, oí voces provenientes del interior de la casa. Mi tía Miriam hablaba por teléfono, con voz tensa y urgente, mientras ultimaba los detalles de la reunión que había prometido. Sí, Imán Abdullah, oí con claridad. La situación es más grave de lo que pensábamos. La niña está completamente poseída por demonios cristianos. Necesitamos la intervención de toda la comunidad. Pero de repente se oyó otra voz, una voz de mujer, madura y serena, que no reconocí. Hablaba con calma, pero su autoridad era innegable. «Miriam», dijo la voz, «¿estás segura de que esto es posesión demoníaca? ¿No será solo confusión adolescente?» Mi tía respondió con firmeza, casi con desprecio. «Mubarak, no lo entiendes. Encontré escrituras cristianas en su habitación. Está rezando al falso profeta Jesús. Esto es pura traición». El sonido de los pasos de Mubarak acercándose se hizo evidente, y pronto apareció una mujer de unos 60 años en la puerta trasera, una figura que parecía llevar consigo la sabiduría y el peso de muchas decisiones. El rostro de Mubarak era un mapa viviente de toda una vida de trabajo duro y desafíos. Sus profundas arrugas contaban historias silenciosas que solo el tiempo puede contar. Pero a pesar de su aspecto cansado, sus ojos brillaban con una luz suave, llenos de sabiduría y compasión, algo que contrastaba por completo con la hostilidad y el resentimiento que había experimentado hasta entonces. Se acercó a mí con calma, casi como quien se acerca a un animal herido, con cuidado de no causar más dolor. «Chica», su voz era un susurro suave, casi maternal. «¿Puedes hablar?». Asentí lentamente, sintiendo la sequedad extrema en la garganta tras horas sin beber agua. La sed me quemaba, pero en ese momento, mi alma parecía hablar más fuerte que mi cuerpo exhausto. «¿Cómo te sientes?», preguntó, y había algo en su tono que trascendía lo meramente físico. Era una pregunta destinada a comprender mi alma, no solo mi cuerpo. Respiré profundamente, y con una honestidad que me sorprendió incluso a mí mismo, respondí: «Siento mucho dolor, pero por dentro, estoy en paz». La reacción de Mubarak fue sutil pero profunda. Entrecerró los ojos ligeramente, no con sospecha como la de mi tía o sus hijas, sino con una mirada que parecía reconocer algo poderoso en esa paz interior. «En paz», repitió lentamente, como intentando comprender qué significaba. «Incluso después de todo lo que has pasado». «Sí», respondí, sorprendida por la convicción que sentía. Es como si alguien hubiera estado conmigo todo el tiempo, tomándome de la mano, impidiéndome perderme. Mubarak asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran una sospecha que ya tenía. Se giró hacia mi tía Miriam, que acababa de salir al patio, probablemente para seguir la conversación sin ser vista. «Miriam», dijo Mubarak, con voz ahora firme y llena de autoridad, «creo que necesitamos hablar en privado». Mi tía frunció el ceño, sorprendida por la sugerencia. «¿Qué hay que discutir?», preguntó con impaciencia. «La situación es clara. Esta chica está poseída y necesita purificarse por completo». Pero Mubarak no se dejó intimidar. Las dos mujeres se retiraron tranquilamente a un rincón más privado del patio, donde sus voces se apagaron para mí, y solo pude oír fragmentos. Sin embargo, sus gestos eran elocuentes. Mi tía hablaba rápido, gesticulando nerviosamente, exigiendo medidas severas, mientras que Mubarak mantenía una postura tranquila y equilibrada, señalándome de vez en cuando, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Lo poco que logré capturar fue suficiente para despertar mi esperanza. «No es lo que piensas. Ya he visto esto antes. Podría ser peligroso». Después de varios minutos que parecieron horas, Mubarak regresó a mí, seguido por mi tía, cuya expresión revelaba una mezcla de disgusto y frustración. «Amina», dijo Mubarak en voz baja, «te voy a desatar las manos para que puedas beber agua».
¿Me prometes que no intentarás escapar? La miré, y a pesar de la debilidad que me embargaba, sabía que no tenía fuerzas para huir, aunque quisiera. Asentí en silencio. Cuando me soltó las muñecas, sentí un alivio inmediato, a pesar del dolor agudo de la sangre que emanaba de las heridas abiertas. Mubarak me ayudó a beber agua fresca de una taza de metal. El líquido fue milagroso, como si me hubiera devuelto la vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi cuerpo respiraba aliviado, a pesar de que la llama del dolor persistía. Mientras tomaba esos pequeños sorbos, Mubarak se sentó a mi lado, con la mirada perdida, como si reviviera recuerdos difíciles. Habló en voz baja, casi como si no quisiera que mi tía la oyera. La gente como ustedes, en islas pequeñas como la nuestra, al ser expulsada de la comunidad, prácticamente no tiene a dónde ir, sin familia, sin trabajo, sin nadie que la ayude. Algunos intentan escapar a otras islas, pero la mayoría desaparece, perdida en el mar o en las montañas. Esos cuentos oscuros me helaron la sangre. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, sintiendo un nudo en el pecho. Ella echó un vistazo rápido hacia donde mi tía seguía distraída, y luego se inclinó, acercando su rostro al mío para susurrarme al oído con una intensidad que me envió escalofríos por la columna, porque también invoqué el nombre de Jesús cuando pensé que iba a morir. Mi familia también me maltrató por creer en el Dios del amor. Esas palabras me impactaron como un rayo que iluminó la oscuridad. No estaba solo. Alguien en Anjuan ya había experimentado el mismo dolor, el mismo miedo y el mismo rechazo. ¿Qué hiciste?, pregunté, la esperanza encendiendo una pequeña llama dentro de mi pecho cansado. Sobreviví, respondió con sencillez como si fuera natural. Ahora vivo en otra isla, donde puedo practicar mi religión libremente, pero para sobrevivir, primero tuve que escapar. El sonido de los pasos de mi tía Miriam interrumpió la conversación. Regresó con nosotros, con una mirada que delataba sospecha. ¿De qué estás hablando?, preguntó con la voz cargada de sospecha. Mubarak se levantó con calma, manteniendo el control de la situación. Simplemente le estoy explicando la gravedad de la situación y la importancia de cooperar con las autoridades religiosas, dijo con calma. Durante el resto de la mañana, Mubarak permaneció en casa, ayudando a preparar la llegada del imán. Pero había algo más en su presencia, una fuerza serena que parecía prometer protección, una pequeña esperanza en medio de la tormenta que enfrentaba. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, algo silencioso y poderoso sucedía entre Mubarak y yo, como si, sin necesidad de hablar, estuviéramos acordando un plan secreto, una vía de escape que solo existía en ese momento y en esa silenciosa complicidad. Era una comunicación hecha de miradas, de pequeños gestos sutiles, que no podía permitir que mi tía notara. Cada vez que me miraba, mi corazón se aceleraba, no solo por el dolor que aún me recorría el cuerpo, sino por el miedo constante de que todo esto terminara en desastre. Alrededor del mediodía, cuando mi tía Miriam estaba completamente absorta preparando la comida para los visitantes religiosos que pronto llegarían, un encuentro que sabía que podría sellar mi destino, Mubarak se me acercó de nuevo. Esta vez, su voz era tan baja y delicada que tuve que esforzarme para oír su susurro. «Esta noche», dijo, con la mirada fija en la mía, casi rogándome que comprendiera la importancia. «Cuando todos duerman, ven a la playa de Moya. Te espero cerca de las rocas grandes, pero ten cuidado, solo tendrás una oportunidad». La palabra «oportunidad» cayó como un soplo de esperanza mezclado con un escalofrío intenso que recorrió mi columna. «¿Casualidad?», pregunté, con la voz entrecortada por el miedo y la esperanza. «¿Y si me atrapan?». Mubarak me miró con una mirada que parecía haber visto más sufrimiento del que jamás podría imaginar. Sus ojos, profundos y cansados, no contenían juicio, solo una honestidad brutal. «Si te pillan intentando escapar», dijo en voz baja y firme, «seguro que las cosas empeorarán. Pero si no lo intentas, no hay posibilidad de cambiar. Puedes quedarte aquí y seguir sufriendo, o arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad». Eso me dejó en el umbral entre el miedo y la valentía. Estaba sola, impotente, pero esa decisión se convirtió en el momento más importante de mi vida. La noche prometía ser mi única oportunidad de romper el ciclo de dolor y opresión, aunque me costara todo. Mientras la oscuridad caía sobre la isla de Anjuan y el silencio del mar se convertía en mi único compañero, me convertí en una sombra entre sombras. Cada paso hacia la playa de Moya se sentía como un desafío brutal, no solo por las quemaduras que aún me quemaban la piel, sino también por el miedo a ser descubierto en cualquier momento.
Mi corazón latía tan fuerte, que parecía que todos lo oirían, despertando a toda la casa. Aún así, logré salir de mi habitación, caminando en silencio, como si mi propia alma huyera. El camino hacia las rocas cerca de la playa era una caminata dolorosa y tortuosa. El sonido lejano de las olas rompiendo contra la orilla era mi única guía, y a pesar del terror, algo más fuerte me impulsaba. La certeza de que Dios había puesto a Mubarak en mi camino para salvarme. Cuando llegué, no encontré a nadie inmediatamente. El pánico empezó a apoderarse de mí. ¿Y si Mubarak se había dado por vencido? ¿Y si todo esto era una trampa? Pero entonces una voz suave rompió el silencio. Amina, estoy aquí. Entre las grandes piedras, una figura se movía casi como una sombra. Mubarak apareció con una pequeña bolsa de tela en las manos, cargando lo que parecía ser ropa y algunas pertenencias esenciales. Pensé que no vendrías, dijo con un alivio que casi me quitó el coraje. Por un momento también pensé que no lo lograría, admití, dando un paso hacia él, sintiendo la fragilidad de mi cuerpo contra la fuerza de la esperanza. No tenemos mucho tiempo, explicó entregándome la ropa. Esta bolsa contiene provisiones para varios días y los documentos que necesitarás. Son perfectos y te llevarán a Mohylië. Mohylië era la isla más pequeña del archipiélago, conocida por su población más diversa y una interpretación menos rígida de la religión. Mientras empezaba a cambiarme la ropa andrajosa por la que había traído Mubarak, me contó un poco sobre la pequeña comunidad cristiana secreta que existía allí, un refugio para gente como yo. ¿Cómo lograste mantener tu fe en secreto por tanto tiempo?, pregunté fascinado y conmovido. Nos reunimos en grupos pequeños, explicó. Nunca más de 3 o 4 personas. Oramos en silencio, memorizamos las escrituras y vivimos con discreción para no llamar la atención. Pero, sobre todo, nos cuidamos unos a otros. Luego me guió hasta un pequeño bote escondido entre las rocas. No grande, simple, pero suficiente para llevarnos. Son personas como tú y como yo, continuó. Personas que vinieron de otras islas, huyendo de la persecución religiosa. Pescadores, comerciantes, maestros, madres, pero por la noche se reúnen en pequeños grupos para rezar y estudiar los fragmentos de la Biblia que han logrado memorizar. ¿Nunca los descubrieron?, pregunté mientras me acomodaba en el bote. El viento frío me mordía la piel, que aún ardía por el sol y las heridas. A veces perdemos hermanos, respondió Mubarak con tristeza. Algunos fueron deportados, otros desaparecieron sin dejar rastro, pero los que se quedaron aprendieron a ser como la sal, presentes, esenciales, pero invisibles. Viven en las sombras, sin llamar la atención. El viaje que siguió fue agotador, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Cada ola que sacudía nuestro pequeño barco me hacía sentir que dejaba atrás todo lo que conocía, mi dolor, mi familia y el mundo que llamaba hogar. Pero al mismo tiempo, sentí una chispa de esperanza creciendo dentro de mí, una promesa de que tal vez un día podría vivir una vida libre, una vida donde mi fe no fuera una fuente de persecución, sino de fortaleza. Mi familia, mis amigos, mi hogar, mi identidad, todo lo que amaba parecía haber quedado atrás, perdido en las oscuras olas que me arrastraban. Pero también sabía, en el fondo, que navegaba hacia algo más grande que yo, algo que me llamaba con una fuerza invisible, una libertad que apenas había experimentado, pero sin la cual ya no podía vivir. Cuando las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el horizonte de suaves tonos rosas y dorados, finalmente divisé la tenue silueta de Mohylië emergiendo de la delicada niebla matutina. La isla, más pequeña que Anjuan, parecía una promesa con forma de tierra firme, una extensión de verde que se alzaba como montañas acogedoras, con laderas menos amenazantes que las escarpadas montañas de mi isla natal. «Es hermoso», susurré sin aliento, sintiendo una chispa de esperanza brillar en mi pecho por primera vez en muchos días. «No es solo hermoso», respondió Mubarak con una suave sonrisa, con la mirada llena de alivio y fe. «En Mohylië eres libre». Hizo una pausa y su rostro pareció irradiar una paz que yo todavía buscaba desesperadamente. «Aquí puedes orar sin miedo. Puedes decir el nombre de Jesús sin que te acusen de brujería. Puedes ser quien realmente eres, y no la sombra de lo que otros esperan que seas». Llegamos a una pequeña cala escondida, lejos de los puertos principales, donde Mubarak lo había planeado todo con esmero. Un hombre de mediana edad llamado Hassan nos esperaba discretamente, con una mirada de preocupación que transmitía tanta urgencia como la situación.
Ayudó a ocultar el barco entre las rocas, asegurándose de que nadie sospechara de nuestra llegada. Desde allí, nos acompañaron a una modesta casa a las afueras del pueblo principal, Famen. La casa pertenecía a una mujer llamada Aisha, una viuda conocida por su valentía. Había perdido a su esposo años atrás, por defender abiertamente a los cristianos perseguidos. Cuando Aisha me vio, no dudó. Me abrazó con fuerza y calidez, como si fuera su propia hija perdida. «Bienvenida, hermana», me susurró con ternura al oído. «Aquí estás a salvo. Aquí puedes sanar. Aquí puedes crecer en la fe que casi te cuesta la vida». Esas palabras cayeron como una suave lluvia sobre mi alma herida. Por primera vez desde que encontré ese trozo de papel flotando en el mar, sentí que había vuelto a casa. Los primeros días en Mojili los pasé sanando. No solo mi cuerpo adolorido, sino también mi espíritu cansado y atemorizado. Aisha me enseñó que la fe no era solo una creencia aparte, sino una forma de vida que implicaba cuidar a quienes también sufrían. Fue entonces cuando comencé a participar en las llamadas pequeñas iglesias, reuniones secretas donde no más de 3 o 4 personas se reunían para compartir versículos bíblicos memorizados, orar unos por otros y hacer planes para ayudar a otros refugiados religiosos que ocasionalmente llegaban a la isla. Con el tiempo, me di cuenta de que tenía un don especial para trabajar con chicas que, como yo, habían sufrido traumas profundos. Quizás fue porque entendía su dolor de una manera que muchos adultos no podían, o quizás porque vieron en mí la prueba viviente de que era posible no solo sobrevivir, sino prosperar incluso después de semejante persecución. Comencé a enseñarles a estas niñas no solo a leer y escribir, sino también a orar sin temor. Les enseñé que Dios las amaba tanto, que dio a su Hijo único por ellas, que su valor no dependía de la aprobación de nadie, y que la verdadera fuerza provenía de una fe que nadie podía arrebatarles, por mucho que se esforzaran. ¿No tienes miedo?, me preguntó una vez Zanab, una niña de 12 años de las llanuras de Gran Com, con voz baja y temblorosa. Todos los días, respondí con sinceridad, pero he aprendido que el miedo y la fe pueden coexistir. El miedo me mantiene alerta, me protege. La fe me mantiene viva. Han pasado 5 años desde aquella noche en que escapé de Anjuan con la ayuda de Mubarak. Hoy, a los 20 años, mi vida en Mojili se ha asentado en una rutina llena de propósito y significado. Durante el día, trabajo como profesor en la escuela local, respetado por mi dedicación y mi capacidad para conectar incluso con los estudiantes más difíciles. Pero es por la noche cuando mi verdadera vocación se revela. Sigo ayudando a jóvenes que han sufrido persecución religiosa a encontrar sanación, fuerza y esperanza para empezar de nuevo. Nuestra pequeña comunidad cristiana en Mojili crece lenta pero firmemente. Nunca intentamos convertir a nadie por la fuerza, ni con argumentos agresivos. Simplemente vivimos con amor, compasión e integridad, un testimonio silencioso de lo que significa la verdadera fe. Y de vez en cuando, alguien nos pregunta de dónde viene la paz que llevamos en el corazón. Cuando esto sucede, compartimos nuestra historia y hablamos del Dios que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único para salvarnos. Si tú, hermano o hermana, estás escuchando y enfrentas persecución por tu fe, quiero que sepas que no estás solo. Si te llaman mago o bruja por orar al Dios verdadero, si tu familia te rechaza por creer en Jesús, si parece que todo el mundo está en tu contra, recuerda, hay un Dios que te ama incondicionalmente y una comunidad de creyentes que te acompaña en oración. Mi historia no terminó en aquella noche oscura en el patio de mi tía, ni en aquella huida desesperada bajo la luna oscura. Mi verdadera historia comenzó cuando decidí que ningún sufrimiento en esta tierra podría separarme del amor de Cristo. Y esa historia continúa. Cada día me levanto para enseñarle a otra niña que ella también puede orar sin miedo, que puede ser libre de ser quien Dios la creó para ser. Que Dios te fortalezca en tu propio viaje de fe, incluso cuando el camino parezca más oscuro.